Buenos días. Es lunes 13, si no me equivoco. Lunes 13 de mayo, ando medio perdido. 15, 15, 15, mira. 15, Omar. Andáis perdido por Ando, 2 días. ando perdido en los días. A ver, déjame ver. 2 días. No, 15, qué terrible, sí. Partió la Lunes segunda 15, quincena. sí. Terminó la primera y partió la segunda. Oh, ando atrasado en algunos días, mira. Lunes, Quiere decir que tienes mucha actividad. claro, lunes 15 de mayo, ¿cierto? Son 8:40 de la mañana. Por tanto, a quienes los vean en un ratito más, será buenas tardes, buenos días, buenas noches, qué sé yo. Vamos a iniciar este programa con un videíto que yo creo que es muy explicativo de un hecho que se conmemora, ¿no es cierto? Se conmemoró la semana pasada y que tiene que ver con el Día de la Victoria, el día en que en el fondo las fuerzas nazis se rinden, ¿no? Se rinden en la Gran Guerra Europea. Y yo creo que es necesario recordar y tener presente, y además de eso, ¿no es cierto?, hacer en definitiva, el hecho histórico, rememorarlo, pero también aclararlo. Y creo que este video eh, nos ayuda bastante en eso, fíjate. Viene de RT y de un conocido programa que se llama Ahí les va. Lo dejo. Posible entender Rusia sin el 9 de mayo. Y no es un asunto difícil de entender en sí mismo, para nada. Pero como todo en la vida, hay que ponerle algo de esfuerzo y de cariño para lograrlo. En el siguiente video ahondaremos en el profundo significado que, con algunas excepciones, esta fecha tiene para el espacio postsoviético en general y para Rusia en particular. Hablaremos de política, de historia, de geopolítica, por supuesto, pero en el fondo, el tema central será mucho más psicológico o, si así lo prefieren, humano. Ahí les va. Cada 9 de mayo, en Rusia y varias otras naciones, se conmemora la rendición definitiva del Tercer Reich firmada ante el Ejército Rojo en ese día de 1945. En algunos países, la fecha dejó de celebrarse en tiempos recientes e incluso está prohibido conmemorarla en público, así sea a título individual. Y es que la fecha conmemorada, casi 80 años después de los hechos, sigue sin dejar a casi nadie indiferente, porque sigue política, histórica y humanamente muy viva, mal que les pese a algunos. Más allá del papel estrictamente militar de la Unión Soviética en la derrota de Hitler, que es reconocido, aunque sea a regañadientes, por la aplastante mayoría de políticos del occidente colectivo y hasta en History Channel, más allá del desbalance cultural que hace que hoy el soldado Ryan sea más conocido en la cultura general occidental que el mariscal Zhukov, hay algunos aspectos de la, de momento, mayor contienda bélica de la historia que parecen relegados al olvido y rara vez son tenidos en cuenta a la hora de analizar aquellos hechos y, sobre todo, su estrecha relación con presente y futuro. En el ideario racial de los nazis, los eslavos, en su conjunto, eran clasificados en la categoría de subhumanos, igual que gitanos o judíos. No es un hecho muy mencionado en las películas de Hollywood, pero ningún historiador mínimamente riguroso lo niega. El énfasis entre los eslavos, en el contexto de la época, se puso sobre los ciudadanos eslavos soviéticos, a los que la jerarquía hitleriana consideraba especialmente subhumanos por ser eslavos contaminados, según ellos, por el judaísmo y el bolchevismo. El autoproclamado Führer, en su libro guía El Mein Kampf, calificaba a los eslavos como una raza inferior y, especialmente después de la invasión de la Unión Soviética, la propaganda nazi no ahorró adjetivos para referirse a sus vecinos del este. Subhumanos, mezcla de razas y pueblos de nombres impronunciables, hordas asiáticas o tormenta de mongoles. Por el contrario, Hitler y sus seguidores guardaban cierto grado de consideración cuando miraban al vecindario occidental. Los británicos eran calificados como un 60% arios, un porcentaje superior al que asignaban al propio sur de Alemania. De hecho, hasta poco antes de la guerra, Berlín vio en Londres a un potencial aliado debido a esa supuesta hermandad aria.
Sobre los franceses, desde el hitlerismo, los veían como minoritariamente arios en sangre, pero con una fuerte huella nórdica que los hacía razonablemente cercanos racialmente. Ni hablar ya de la raza noruega, de la que el nazismo hablaba tantas maravillas que hasta promovió la mezcla racial de alemanes con ellos durante la ocupación del país nórdico. Es decir, mientras Hitler calificaba a los eslavos literalmente como una raza de esclavos siempre necesitados de un amo, de otros países a los que también Alemania bombardeó e invadió, el Führer tenía la opinión de que eran pueblos equivocados, pero razas salvables. Es decir, era partidario de controlarlas o corregirlas, pero nunca de esclavizarlas, ni mucho menos exterminarlas, destino que sí le tenía reservado a determinados pueblos y naciones. Entre los documentos oficiales del nazismo o precursores de esa ideología se encuentran las líneas maestras del plan nazi para los eslavos, con especial énfasis en los eslavos soviéticos debido a, como comentamos antes, el componente judeo-bolchevique que veían en ellos. Hablamos de dos corrientes surgidas en el siglo XIX, el Lebensraum o espacio vital, por un lado, y el Drang nach Osten, literalmente, empujar hacia el este, por el otro, y sobre todo la continuación e implementación oficial de los dos anteriores, ya en manos del nazismo, el Generalplan Ost, que se traduce como Plan General del Este. Este plan básicamente consistía en la deportación, esclavización o exterminio de la población eslava hasta fijar la frontera alemana en los montes Urales. Aunque el Plan General del Este no llegó a implementarse por la derrota del Tercer Reich y los nazis trataron de destruir los documentos donde se plasmaba poco antes de su rendición, quedaron fragmentos, referencias y testimonios suficientes para que ningún historiador mínimamente respetable, por muy antirrusa que sea su postura política, niegue su existencia y objetivos. Y por si alguien tuviera todavía dudas, no hay más que analizar la cantidad de masacres y violencia indiscriminada que las tropas hitlerianas realizaron en suelo soviético contra la población local, sin comparación posible ni en número ni en crueldad con las que llevaron a cabo en territorio francés, danés, holandés, belga o noruego, por citar algunos de los países occidentales que los nazis lograron ocupar total o parcialmente. Alrededor de 16 millones de civiles soviéticos murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Solo el sitio de Leningrado dejó prácticamente el doble de víctimas civiles que el conjunto de civiles franceses y británicos muertos durante toda la contienda. Y si el tratamiento de la población civil deja pocas dudas de la existencia e intento de llevar el Plan General del Este hasta el final, el tratamiento de los militares soviéticos a manos de sus colegas alemanes no es menos significativo. Por ejemplo, de los casi 6 millones de prisioneros de guerra soviéticos que cayeron en manos de los nazis, 6 de cada 10 cautivos no sobrevivieron, debido a las ejecuciones sumarias, las marchas de la muerte de un centro de detención a otro, el frío, el hambre y las enfermedades producto de las condiciones infrahumanas a las que eran sometidos. Por poner un ejemplo para contrastar, el número de prisioneros de guerra estadounidenses que fallecieron en manos del Tercer Reich ronda el 1% del total de los capturados. Esta dualidad tan marcada en el trato de los nazis a sus enemigos incluso se sigue observando cuando la guerra ya había terminado. Al acercarse el colapso del Tercer Reich, tanto los altos mandos como medios del nazismo se disfrazaban, suplicaban, lloraban y hacían lo que fuera para ser entregados a los militares occidentales en lugar de a las autoridades soviéticas, porque sabían perfectamente lo que habían hecho a cada nación integrante de los países aliados y cómo purgarían sus crímenes según en manos de quien cayeran, o bien picando piedras en Siberia durante 20 años, o bien con un discreto retiro en Alemania o incluso trabajando para la NASA o la OTAN. Es decir, tanto antes como durante como incluso después, la historia deja claro que la guerra de la Alemania nazi contra la Unión Soviética, al contrario que la que Hitler llevó a cabo contra Europa Occidental, fue una guerra de exterminio. Con todo lo que eso implica social, cultural, política y hasta militarmente contra quienes fueron objetivos de ese intento de exterminio. Una marca que pasa de generación en generación y que moldea una sociedad hasta el punto de convertirse en, posiblemente, el pegamento que más cohesiona a varias sociedades postsoviéticas, entre ellas la rusa, que al contrario que otras, ni olvidó ni distorsionó la historia. Y con razón o sin ella, no reaccionas de la misma forma ante ciertos eventos políticos
cuando fuiste objeto de una estrategia abiertamente genocida que se cobró decenas de millones de víctimas entre tu ciudadanía, que cuando no. Ni cuando en países de tu entorno las autoridades blanquean o directamente encumbran como héroes nacionales a quienes colaboraron activamente con aquellas políticas de exterminio. Ni cuando derrumban monumentos erigidos a quienes, con un inconmensurable costo humano, derrotaron al nazismo. Ni cuando prohíben conmemorar el 9 de mayo o sencillamente portar insignias o medallas relacionadas con la fecha. Todos los hechos mencionados en este video y sus interpretaciones no son informaciones confidenciales, ni secretas, ni inaccesibles, y con mayor o menor nivel de detalle según qué idioma, están plenamente disponibles en Internet. Si grandes medios y voceros políticos occidentales las ignoran o pasan de puntillas por ellas, no es porque no las tengan a la mano. En años recientes, muchos acusan a Rusia de, con el paso de los años, haberse apropiado de los eventos conmemorativos del fin del nazismo para justificar su propia agenda geopolítica. Pero quienes así señalan a Moscú, en lugar de resignificar la fecha o restituirle ese significado original presuntamente arrebatado, la ignoran, disimulan, reescriben o directamente la prohíben. Y resulta difícil creer que lo hagan sin plena conciencia del impacto y consecuencias que tiene. En los poderes mediáticos políticos occidentales no solo no se hizo ni se hace un sincero esfuerzo por entender el profundo significado que la Segunda Guerra Mundial en general y el 9 de mayo en particular tiene para decenas de millones de ciudadanos rusos o exsoviéticos, sino que más bien el esfuerzo es justo en el sentido contrario. Y ni siquiera hace falta sentirlo de la misma forma o compartirlo, porque incluso sin llegar a entenderlo, basta con respetarlo. Bueno, Andrés, bueno, es un inicio bien contundente, diría yo, desde el punto de vista, sí, sí, desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que significa un hecho histórico de esas características y lo que implicó para una sociedad, para un país y para el mundo en realidad, ¿no? Sobre todo visto con lo que está ocurriendo hoy día a nivel internacional, que no es de menor importancia. En- Te dejo. Sí, no, sí. Mira, yo creo que ahí hay mucha información. Ojalá que esto pueda ayudar a contextualizar el presente que vivimos. La Segunda Guerra Mundial no está tan lejos históricamente. Es la instalación del capitalismo financiero especulativo en una zona importante de Europa, partiendo por Alemania. Estados Unidos, imperio en proceso, observa esta situación y luego obviamente que entró con todo a partir de la disputa por la hegemonía. Y claramente la distorsión que nosotros tenemos en el cono sur, en el patio trasero del imperialismo yanqui, es brutal. O sea, es una mentira completa. No es solamente las películas de Hollywood, es todo una mentira, es toda una falsedad completa. Y creo que es súper importante intentar restituir la historia porque lo que estamos viviendo en estos tiempos, obviamente que no es lo mismo, pero tiene una dialéctica que hay que considerar. El imperialismo y los imperialismos y los colonialismos y los neocolonialismos van a recurrir en forma permanente a la guerra y a las formas fascistas de dominación para destruir los procesos contrapuestos a sus intereses principalmente económicos y también de otra naturaleza. El fascismo alemán, el fascismo italiano, son esencialmente procesos anticomunistas, anti-emancipadores, antipueblos, anticulturas populares, democráticas. Esos son. Y creo que es re importante tenerlo presente porque muchas veces, esto se olvida o se omite intencionadamente. Por otro lado, junto con eso, es súper importante que se considere el militarismo que hay en estos procesos. Y bien lo dice el video, lo que hizo el imperialismo yanqui, lo que hicieron incluso los otros
colonialistas eurocentristas, en buena medida fue tomar y agarrarse de muchas cosas que habían ocurrido en Alemania, particularmente en el campo de la ciencia aplicada al militarismo, y se la trasladaron a la OTAN, y se la trasladaron a Estados Unidos, y la Sí. trasladaron incluso a nuestra región. Sí, no es casual que en nuestra región se encuentren muchos años después destacados nazis. ¿Quién los trajo para acá? Estados Unidos, pues, si no se vinieron solos. ¿Quién instaló aquí la colonia Dignidad? En Chile, estamos hablando de nuestro país, donde en estos días se ha de nuevo abierto la herida por casos de detenidas y detenidos desaparecidos, en Colonia Dignidad. Sí. ¿Quién trajo a Colonia Dignidad? ¿Cómo se construyó eso? ¿Cómo el Estado chileno aceptó de buena manera? ¿Cómo bajo la dictadura militar Pinochet fue a Colonia Dignidad? Hernán Larraín fue a Colonia Dignidad. Manuel Contreras reconoció haber tenido vínculos directos con Colonia Dignidad. Y yo, que sepa uno que otro por ahí, reportaje, así como una cosa excepcional, pero en Jaime cuanto a... Guzmán, Jaime Guzmán vacacionaba en Colonia Dignidad. Claro, pero mira, más que lo episódico, a mí lo que me parece súper importante, Omar, es que las vinculaciones que hay entre los nazismos, los fascismos, y las formas que adopta esa dominación en nuestra región, cuando el imperialismo norteamericano aplica dictaduras militares y golpes de Estado. Eso muy bien lo dice el sacerdote Joseph Comblan. Sí. Muy bien, o sea, él hace y no lo hacen muchos historiadores de nuestro país. No sé por qué, desconozco las razones, pero no lo hacen. Hay muy pocas investigaciones respecto de eso, pero Comblan, y me permito sugerirlo, lo que hace es toda la relación lógica que existe, no es que la invente él, no es que se invente, entre lo que fue el fascismo, en su expresión en Alemania, en su expresión en Italia y en otros países, en también nuestra región, a lo que luego se traduce en una suerte como de convivencia ilícita, clandestina, del imperialismo norteamericano y los colonialismos para proteger a ciertos ámbitos que ellos absorbieron de esas experiencias antihumanas, antidemocráticas. Por eso digo, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Chile, en Bolivia, décadas después, aparecen curiosamente personajes del nazismo hitleriano, o sea, estamos hablando de personajes muy, muy arraigados en la dominación. Y luego, con los golpes de Estado y las dictaduras, de nuevo se vuelve a enquistar esto que Comblan, el sacerdote belga creo que es, Joseph Comblan, Sí, sí. vuelve a mirar a propósito de la aplicación de la seguridad nacional, que hasta hoy en Chile la tenemos instalada, como un concepto que de nuevo tiene esencialmente el resguardo de la aplicación del capitalismo financiero, que en el caso de nuestras regiones es habitualmente extranjero, es transnacional. Allende lo decía en Naciones Unidas. Y por otro lado, esta concepción de dominación sobre los pueblos, que no solamente es de dominación de clase puramente, sino que tiene una expresión también antirracial. Y en Chile eso lo vivimos, si no es una cuestión que uno invente. Entonces, y yo por eso coloco como caso concreto, pero hay varios más, no es solo eso, no es solo es Colonia de Dignidad, que todavía sigue siendo un enclave, todavía sigue siendo una cosa rara, todavía sigue siendo una cosa parte del pacto transicional, en donde quienes protegieron por década y década y década ese lugar, luego bajo la dictadura, y también en estos años, y eso no ha terminado del todo. Chile es un país inconcluso absolutamente del punto de vista del reconocimiento de su historia, y la proyección de futuro es muy importante. Por eso es que este 9 de mayo, yo creo que, bueno, si tú ves oficialmente en Chile, si yo no me equivoco, no se hizo nada. Pues solamente, bueno, en la embajada rusa se hizo algo Por y hubo cierto, un sindicato que también, fíjate que conmemoró la fecha.
Sí hubo claro, un sindicato que conmemoró la fecha. pero ni siquiera a partidos, por decirlo Claro, así, de no, izquierda, por supuesto. tampoco hicieron nada las instituciones del Estado. O sea, es arriba de una manera subordinada y bastante eurocentrista y bastante, yo diría, perdone la expresión, acomplejada Sí. de el no reconocer la historia y de sumarse a este corifeo que está en una situación tan fracasada y oscura en el planeta, porque Ujú, vuelven a aplicar la guerra como elemento de dominación. Si no es casual que de nuevo se vuelva a producir esta situación en la zona donde está, ujú. porque es la OTAN, el imperialismo yanqui contra Rusia, la Federación Rusa. No es casual. Si alguien cree que es una casualidad o que cree que aquí las cosas se explican sobre las caricaturas absurdas, hasta un poquito siniestras, que algunos usan, no solamente la gente de la derecha, ¿no? Para descalificar ciertos países y ciertos procesos, bueno, eso llevó también antes y durante la Segunda Guerra Mundial a las atrocidades que hoy día el sionismo aplica en la Franja de Gaza. Por ejemplo. Se las aplicaron a ellos y ellos las aplican ahora, donde se produce la muerte y el asesinato de niñas, de niños, de personas inocentes, y que de nuevo estamos en lo mismo. O sea, la historia es la que es, la dialéctica de la historia es la que es. Por eso es que la metafísica en la historia es muy complicada, porque puede terminar siendo la justificación para las atrocidades más grandes que se pueden cometer. Y particularmente lo digo en el caso de mi sector, donde yo creo que necesitamos con urgencia una forma nueva, impetuosa, dinámica, de mirar el planeta, de mirar la historia, de mirar nuestra región, porque las cosas que están ocurriendo en la región, en el planeta, tienen esta dimensión. Marx lo predijo, lo proyectó, creo que voces muy grandes en nuestro propio país, como Gladys, como otras y otros más, ¿no? Eh, Proyectaron este sentido de la historia, el sentido de la historia, lo que el comandante Fidel Castro hablaba, el sentido de la historia. En el video se habla de la resignificación. Creo que es Sí, extraordinariamente importante para la política concreta, Omar, para lo concreto. sí, No para el discursillo, para el relato, como dicen ahora. sí, No, fíjate no, que, no, para lo que pasa cotidianamente en nuestro país y lo que viene en los próximos días, porque fíjate, mira lo que tenemos en nuestro país. sí, pues, y no, y yo pensaba, fíjate, en la columna que escribió, por ejemplo, el embajador de Rusia, Sí, que se titula El Día de la Victoria, una alegría con lágrimas en los ojos, que ustedes la así pueden es. buscar en Crónica Digital, y el sentido profundo que tiene y con lo que plantea él ahí. Y bueno, por cierto, en el discurso que hizo la embajada rusa, ¿no? Que conmemoró el día y el hecho, no, no es de menor importancia. Yo creo que eso mismo se entabla o se puede enlazar, ¿no es cierto?, al conocer el impacto de una guerra de estas características, también la búsqueda de la paz y los esfuerzos que está haciendo China en relación con eso, que son muy, muy importantes y que habrá que ver qué resultado es que puede obtener en relación con eso. De hecho, hay un enviado en este momento de China que va a visitar Ucrania, por ejemplo. Ahora en Bueno, este... oye, yo le quiero decir una cosa Ujú, a las y los católicos, católicas y sí, católicos, a la gente que le tiene a lo menos respeto al mm, Vaticano, al Papa. Zelensky le acaba de dar un portazo en su cara al sí, Papa, en sí, su cara. sí, Pero aquí en Chile, sí, sí, como que no sí, existiera. Acaba en una entrevista que tuvo el fin de semana, Zelensky decirle en su cara al Papa que Ucrania no necesita mediadores. O sea, claro, es una ofensa al papel que ha jugado históricamente el Vaticano en muchos procesos. Lo último en nuestra región, exactamente, el acercamiento entre el imperialismo norteamericano, el gobierno de Obama, con Cuba, el gobierno encabezado por el general Raúl Castro, que concluyó en una visita de Obama a La Habana, histórica, y donde se dieron algunas luces que podían implicar abrir ese criminal proceso de bloqueo.
pero Zelensky no es de esa estatura. Zelensky es un fascistoide. Sí, Eso es. Y sí, ojo que cuando Hitler empezó su recorrido por la historia y el nazismo tampoco era lo que fue después. Era admirado. Aquí en Chile también había admiración. Aquí había fuerzas políticas que se uniformaban imitando al nazismo. por supuesto. Miremos la historia, miremos, Sí, sí, sí. miremos las fotos, miremos lo que hay de ese tiempo. Es así. Por cierto, usted tenía un nombre bien particular, las milicias republicanas. Sí, claro, Sin porque duda. es así. Si no estamos inventando. Entonces, yo creo que las nuevas generaciones, y no solo las nuevas generaciones, pero estamos hablando no solo de un problema etario, o sea, cortémosla con ese cuento. Estamos hablando de un tema de reconocimiento de la realidad histórica y del presente referencial, que es lo que Van Dyck y otros grandes Ujú. semióticos han construido conceptualmente para que se comprenda la importancia de lo que es la construcción del presente referencial en una sociedad, en cualquiera, del punto de vista del pasado, pero por sobre todo el punto de vista del futuro, porque al final tú vas construyendo el futuro en el presente y Sí, te tienes que hacer cargo de eso, porque si te haces un lado y caes en la instantaneidad que se cae muchas veces, incluso en Chile eso es muy fuerte, después del pacto transicional, culturalmente, socioculturalmente, mediáticamente muy fuerte en nuestro país, bueno, de repente te quedas vacío. Una de las cosas que puede explicar socioculturalmente lo que está ocurriendo, el resultado de la elección con el tremendo resultado de los republicanos es esto, el vaciamiento doctrinario, sociocultural, de una sociedad que tiene un pacto transicional donde tuvo que asumir que Pinochet, siendo el que dio el golpe de Estado, el que encabezó el terrorismo de Estado, era válido como comandante en jefe del ejército y era válido como senador vitalicio, o sea, un gobierno de la transición, un gobierno de la concertación, en acuerdo con la derecha, es una reforma a la Constitución para que Pinochet llegara al Senado como senador vitalicio. Y claro, de nuevo pasó lo que ocurrió muchas veces en esos tiempos, con Gladys encabezando, pero fuerzas del Partido Comunista y fuerzas sociales también, fuerzas vinculadas al movimiento de derechos humanos, fuimos a protestar al Parlamento y nos sacaron la cresta. Es decir, nos sí, apalearon, literalmente. Me acuerdo que en ese tiempo Fanny Poyarolo era senadora de la República y salió a la calle a poner su cuerpo un poco en defensa de lo que estaba ocurriendo, porque era un apaleo, Mar. A Gladys la dejaron sí. herida. Y a los compañeros que la estaban resguardando, los apalearon, también le rompieron sus cabezas. Así fue el pacto transicional, pues. Entonces, claro, como todas esas cosas, Sí, el problema que tenemos hoy día es que tú legitimaste, no digo yo, tú, sino que tú legitimaste al republicano. Él no sale de la nada. por supuesto. A Hitler también lo legitimaron las fuerzas colonialistas, neocolonialistas, imperialistas. ¿Para qué? Para que destruyera la Unión Soviética. Y ocurre que en nuestro país, yo no quiero hacer comparaciones torpes, intento hacer comparaciones lógicas, pero vitales. Ocurre que en nuestro país, en estos momentos, hay sectores más preocupados de analizar las cosas entre dos polos, el polo republicano y el polo comunista. Mira, ¿acaso no se dan Claro, cuenta el riesgo de lo que eso significa para la claro, democracia, claro. para la justicia social? Fíjate que hay otra cosa que también se da como ejemplo desde el punto de vista internacional. Fíjate que Lula pide una campaña para liberar a Assange y Sí, exige la liberación de Assange. Fíjate que María sí, Zaharova viene y pide la liberación del reportero chileno en Ucrania, sí, Gonzalo sí. Lira. Fíjate que hay medios internacionales que están pidiendo su liberación porque él tenía un programa en YouTube y ejercía su labor como reportero. Y cuando ustedes ven sus programas en YouTube son de extrema calidad. Yo le vi uno donde le hace una entrevista a Pepe Escobar, que es muy bueno, excelente.
Un periodista chileno que está periodista desaparecido chileno, exactamente desaparecido. por la fuerza ucraniana Y y en ya había este estado momento no detenido hay antes. pronunciamiento. Yo no he escuchado por lo menos pronunciamientos de la Cancillería chilena, del gobierno chileno, nada. Hay un silencio absoluto y eso es muy preocupante. Bueno, la historia, por eso digo, por eso es que es importante construirnos con historia, con sentido colectivo. O sea, aclaro otra cosa, Pepe Escobar debe ser uno de los analistas, de los geopolíticos más importantes que hay a nivel mundial. Por cierto, para el que no lo sabe, búsquelo, búsquelo. Sí, claro, por Eso- eso digo, claro, mira, es muy bueno esto, Omar, porque vamos haciendo relaciones, interacciones. ¿Por qué Assange está preso y lo quieren castigar y lo quieren matar? Porque es una forma de matarlo, concreta. Esa criminalidad norteamericana y de las potencias occidentales eurocentristas es tremenda, es tremenda. El comandante Ernesto Che Guevara, en su discurso histórico en Naciones Unidas también, si no me equivoco, develó de una manera fuertísima, pero real, la criminalidad del imperialismo belga, del neocolonialismo belga en África, Ujú. en Oriente Medio, en el Cuerno de África. Fueron las voces, las primeras voces de ese tiempo que denunciaron y develaron la realidad, la descarnada realidad, y creo que es súper importante ese punto de referencia respecto de lo que decías de Assange, respecto del periodista chileno, si es un colega chileno, es un ¿Sí? colega chileno. Y en mayo Entonces te voy a... uno, te voy pero bueno, fíjate también que... ocurrió con la periodista de Megavisión que dijo una Sí, palabra Paco y la liquidaron. Ahí sí ha habido más reacciones. Oye, también eh, Patricio Bañado, sí, por cierto, Patricio Bañado, un cierto. personaje que cruza la historia de las comunicaciones en Chile antes del golpe, durante la Unidad Popular, después del golpe, en la dictadura, parte del pacto transicional y muere trágicamente, porque hay que decirlo. Sí. Su muerte es una tragedia. Sí, fíjate que me invitaron a un encuentro a través de una reunión por Zoom. En esa reunión hubo 3 testimonios eh, de personas de Ucrania que salieron hace muy poco de Ucrania y están en América Latina. Eh, por respeto no cito nombres, pero voy a decir solamente un caso que me impactó. Uno de los que todos eran impactantes, pero uno. Había salido hace un mes. Él hablaba muy bien el español. Decía que tuvo que pagar una alta cifras de dinero para poder salir y escapar. En el fondo, coimear. Tuvo que coimear. Tenía que vivir encerrado. Entre su familia tenían que hablar en clave, porque cualquier indicio de hablar en la lengua que hablaban, que era el ruso, en citar o hacer cualquier pequeño destello de crítica, podía valer que ellos fueran acusados de traidores. ¿Y qué significa eso en Ucrania? Significa que les quitan sus casas, que les quitan sus bienes y que se pueden ir detenidos e incluso fusilados. Sí, claro. Esa es la situación que se está viviendo en la democracia de Zelensky. Hoy, hoy, ese testimonio lo escuché de una persona que salió hace un mes y que dejó parte de su familia allá con mucho dolor y que están viviendo en algún lugar de América Latina hoy día. Sí. Entonces son situaciones que son terribles, conmovedoras. Bueno, Y, el punto es que el multilateralismo, que es un concepto muy ujú, humanista, muy político, basado en el derecho internacional. ujú, Lo que tú decías, el papel de China tratando de buscar procesos que impliquen la paz, las negociaciones, el papel de Brasil, del gobierno de sí, Lula, en la misma dirección, sí, el papel de Colombia, de México. sí, Es notable lo que están haciendo países de nuestra región.
y también lo que están haciendo otras potencias en la búsqueda de este proceso que es inevitable, que es la expresión concreta del multilateralismo en el planeta sobre la base de bloques, de naciones, que es lo que otra vez hemos dicho, podría permitir la pervivencia del planeta, podría. Tampoco digo que vaya a ser definitivamente eso, pero podría, porque el camino de los neocolonialismos y el imperialismo tiene al planeta en la fase de destrucción más grande. Sabes que Eso es. en esa misma perspectiva, Florencia nos envió un video desde Cuba. Hubo una actividad Mira, muy ya pues, bonita. Entonces voy a ver la si lo revolución encuentro. cubana que sigue Exactamente. adelante. Déjame ver dónde lo tengo. Sigue adelante a pesar yo creo que falta tanto porque haya información de lo que significa el bloqueo, Omar. Sí, De nuevo volvemos a las caricaturas. Aquí lo que se instala es que es por la falta, es por el gobierno cubano, es la falta de libertad. Eso es lo que implica por qué están tan mal. claro, Es una cosa tremenda. Bueno, aquí no aplicaron la receta, a propósito de los 50 años del golpe, cuando nos empezaron a bloquear, cuando claro. empezaron a tomar sanciones contra Chile y el propio imperialismo norteamericano, ¿no? Esos que Sí. quieren ser amiguis de nosotros. Sí, estoy tratando de. Cuando viene la generala es del Comando Sur, Claro, ¿m? aquí lo tengo Tan ya. brutal, tan patriarcal en su manera de ser, tan camionera y militarista, ¿no? Sí. Veamos cómo se escucha. Veamos. Esperemos que. En Cuba, en la 16 jornada contra la homofobia y la transfobia, que se celebra en La Habana y también en Santi Espíritu. Acaba de ocurrir la conga contra la homofobia y la transfobia, una fiesta familiar donde han venido niños, niñas, familias completas, la diversidad. También se conmemoran los 35 años del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, dirigido por Mariela Castro Opín. Y además también se celebra que ya se cumple un año de la aprobación del nuevo Código de las Familias, que protege justamente los derechos de todas, todos y todes en igualdad de condiciones. Más del 66% de los cubanos y las cubanas han aprobado este nuevo código. Bueno, pues aquí estamos celebrando otra victoria de la Revolución Cubana, el Código de las Familias, el Código de los Afectos, porque todos los derechos son garantizados y reconocidos para todas las familias. Ahora viene una etapa compleja de seguir educando a nuestra población, a nuestro pueblo, para que realmente sea efectivo el ejercicio de estos derechos y sean respetados por todas las personas, lo comprendan o no. Pero también se le a ley el amor y también a derecho político. Esa es una de las cosas más importantes de la Constitución y el Código de la Familia. La voluntad política del Partido Comunista de Cuba, del Estado y de la Revolución, se hizo realidad y todo el pueblo participó en esa decisión. Eso es lo que estamos celebrando. El amor es ley en la Cuba revolucionaria. Seguimos haciendo revolución y enfrentando al despiadado bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra nuestro pueblo. Y con fiesta. Y con fiesta, porque la cosa hay que celebrarla. En Cuba, en la 16. Bueno, ahí estaba Mariela Castro también, ¿no? Claro, claro. Que es la directora del centro que mencionaba Florencia, que hace una gran labor en Cuba. Además, ella es parlamentaria de la Asamblea del Poder Popular. Importantísima la actividad. Asumiendo que en Cuba esa es una batalla fuerte, intensa, no fácil, pero que se está dando y se está dando revolución en revolución. Sí. Y mira, y lo llamativo es que se hace en consulta con el pueblo. Se le pregunta al pueblo, Claro, el pueblo define, y hay un porcentaje que no estaba de acuerdo y hay un gran porcentaje que estuvo de acuerdo. así es. Eso es, Democracia participativa real, no eso es. ficticia, que tanta falta nos hace.
tanta falta nos hace. Mira, Omar, bueno, creo que es súper importante el aporte que nos ha hecho Florencia. Las palabras de Mariela Castro me parecen súper significativas. Hay una asociación con el trabajo que hace el Poder Popular, el Partido Comunista de Cuba, súper importante en esta batalla que están dando ellos. Todo esto es parte también del proceso que significó el cambio de la Constitución cubana, donde también hubo una participación ciudadana muy fuerte, no solamente porque votaban, sino que hubo mucha asamblea, mucha discusión, mucho debate. Lo que tú decías, había cosas en que el pueblo cubano estuvo en desacuerdo y en otras en acuerdo y en otras propuso otras cosas. Debate real, democrático, participativo real, que tanta falta nos hace. Porque yo creo que una de las cosas que demuestra el último resultado electoral y los estudios que vienen después, que ya hay varios en curso y otros que ya están realizados, muestran cosas aparentemente contradictorias. Por ejemplo, la mayoría de las personas que votan por republicanos quieren una nueva constitución. Sí. Y la mayoría de las personas que votan por republicanos votan porque los ven como las personas o el partido o la fuerza que está más asociada a la batalla contra la delincuencia, Sí. contra la inseguridad, contra la crisis social, económica que existe, que no se puede desconocer, porque la torpeza más grande es desconocerlo, los fenómenos. Eso para mi gusto es lo más complejo en un proceso comunicacional, político-comunicacional. Pero esas son las cosas. Entonces, yo creo que no se saca nada con caricaturizar a las personas que votan como votan. Yo otras veces lo vengo planteando hace rato, no son estudios que he hecho yo, son estudios que he hecho hace muchos años atrás el PNUD, cuando Marcela Río estaba ahí con un equipo, que han hecho otros centros de investigación como lo de Marta Lago y otros más. O sea, estamos hablando de diversos estudios. ¿Qué te muestran esos estudios? Que en Chile las causas todavía no es claro bien, pero hay una volatilidad en el voto muy grande, muy alta. Lo hemos dicho otras veces y lo vamos a repetir hasta el cansancio, porque hay que asumir esas realidades. Lo que pasa es que el voto voluntario reducía los universos electorales. Había 5 millones de personas que no votaban. Éramos el país donde menos gente votaba en todo el continente, incluido Estados Unidos. Pero aquí la élite transversal, no, la democracia chilena, ejemplo de todo, ¿no? Una cosa muy fuerte, muy chocante, que bueno, como ha ocurrido en la historia de Chile, solo las masas, solo la diversidad popular, solo las revueltas y los estallidos han logrado romper con eso. Esa es la historia de Chile. Esa es la historia de Chile. Entonces, creo que es súper importante porque esta volatilidad te muestra que por estas razones hay personas que te votan por los republicanos, o como ocurrió con casi el 30% de las y los votantes de Beatriz Sánchez, que en segunda vuelta, en vez de votar por Alejandro Guillier, votan por Piñera, o los votantes de Parisi, que en el 70% en segunda vuelta votan por Gabriel Boric, no por Parisi, o los votantes de la gran senadora que tenemos aquí en nuestra región metropolitana, que obtuvo más de 400.000 votos, Campillay, 400.000 votos que votan por Boric en segunda vuelta. Bueno, en fin, yo creo que desmenuzar las votaciones y un poco lo que aparecen como las razones por las cuales las personas votan es re importante, asumiendo que esto te demuestra que necesitas un estado de conciencia social, un protagonismo social muy superior al que hay hoy día en Chile. Necesitas procesos de conciencia social participativos muy superiores a lo que hay. Otras veces lo hemos dicho, el campo hegemónico mediático opera en contra de la reforma, en general opera en contra de estos procesos, los estigmatiza. Entonces necesitas hacer ese ejercicio muy intensivamente y enfrentar los flagelos que existen. O sea, porque si, mira, tiene razón la Central Unitaria de Trabajadores. La Central Unitaria de Trabajadores, con mucho realismo, ha hecho su diagnóstico respecto a las 40 horas y respecto de el salario mínimo. Que fíjate, los mismos
que dicen que van a luchar para romper con todo esto, en el Parlamento votan contra la reforma tributaria, que iba a permitir generar recursos para más del 50 o más todavía de planes para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico. Llevaron uno de los proyectos más importantes al Tribunal Constitucional, precisamente para evitar que se aplicara, pero el Tribunal Constitucional falló en contra de ellos, por suerte, qué bueno, pero siguen en esa postura, porque tienen una correlación en el Parlamento que les favorece para hacer esa postura. Entonces creo que cuando yo refiero a la CUT es súper importante tener presente el diagnóstico que hace la CUT de los procesos como 40 horas y como salario digno, porque la conexión que tiene la central con una masa muy significativa de trabajadores y trabajadoras grande, intensa, y hay que considerarla. No es lo mismo que el Parlamento, no es lo mismo que el Parlamento, ojo. Hoy día la CUT es el organismo social más significativo que tiene Chile. Uno podrá decir, pero sí, está de acuerdo lo que usted quiera, que falta mucho, sin ninguna duda, absolutamente. Pero que es en este momento el que está más parado, el que tiene la posibilidad de incidir más y está tratando de hacerlo, es la central. Eso es. Entonces, cuando ellos hacen diagnóstico respecto de estas situaciones, es súper importante escuchar, tener presente, porque ahí hay procesos que están en curso. Y yo creo que algo lo hablábamos el otro día, pero ahora hay más elementos, ¿no? A mí lo que me parece súper importante es que se necesita revertir esta situación y es posible, pero la posibilidad de revertirla no va por la continuidad de hacer lo mismo que se está haciendo. Hay que hacer cosas nuevas que no se están haciendo y hay que hacer cosas de manera distinta a cómo se están haciendo. Y esto no implica para nada no reconocer, ni destacar, ni poner de relieve las cosas potentes y buenas que hace nuestro gobierno. Pero ponerse a la defensiva y solo poner en el centro lo que se está haciendo. Y si alguien dice, oye, pero no, eso no sirve, que créanme, no sirve. Eso ya el año pasado lo demostró y creo que ahora tenemos que ser más proactivos, escucharnos más humildad, más intensidad, más pasión de trabajo colectivo para poder efectivamente enfrentar el desafío que es grande. Es muy grande. Sí, fíjate, Juan Andrés, que frente a eso yo creo que, claro, ya algunos días uno va conociendo efectivamente algunas encuestas, algunas caracterizaciones, va en el fondo armándose este cuadro del cual nosotros ya teníamos algunos elementos sobre la mesa. Y dentro de esos elementos sobre la mesa estaba el hecho, ¿no es cierto?, de que en este proceso de crisis desde el momento del 4 de septiembre se generó una situación muy incómoda dentro del mundo de la izquierda y dentro del mundo progresista. Y que esa situación de incomodidad no había podido ser sorteada de la mejor manera. Y hoy día, a partir de la votación de mayo, ¿no es cierto?, se está en un estado, ¿no es cierto?, que uno podría decir esto fue un desastre. Sí, y hay que decirlo, esto fue un desastre, porque fue así. Ahora, que de este desastre uno se puede levantar y de que en la historia de Chile han habido situaciones que han sido tan o más o mucho más graves que esta, y los sectores, ¿no es cierto?, que transformadores han logrado levantarse, evidentemente que sí. Pero eso implica, por una parte, ¿no es cierto?, como dices tú, no centrarse exclusivamente en lo que estás haciendo, y si vas a hacer una evaluación, tienes que hacer la evaluación, y tienes que darte el tiempo de hacerla, y tienes que darte el tiempo de dialogar en torno a eso. Y ahí tendrán que entrar las fuerzas políticas, los partidos políticos, los sectores que hoy día, ¿no es cierto?, están en este proceso de conducción, o en este intento de conducción, en una situación muy compleja, porque también nosotros vemos, sí, el voto republicano tiene una serie de características, incluso tiene parte de votos que viene de la democracia cristiana o de lo que queda de la democracia cristiana, y otro tipo de cosas, si uno puede hacer todo ese estudio. El tema es que ellos están
en la conformación de una fuerza política y están en la conformación, ¿no es cierto?, de una discursividad y de una acción política. Y ese es su proceso. Y nosotros tenemos que ver, ¿no es cierto?, con quién estamos jugando y cuáles son las posibilidades que tiene ese jugador. Tenemos que leerlo. Y está muy bien lo que se está haciendo, pero además de leerlo, tenemos que estar a la cancha considerando, ¿no es cierto?, al adversario que tenemos. Y tenemos que jugar con nuestras herramientas y tenemos que tratar de desarrollar nuestro juego y obviamente tomando en consideración las condiciones de la cancha. Y las condiciones de la cancha son hoy día que hay que enfrentar el tema de la seguridad, indudablemente que hay que enfrentar el tema de la seguridad, el tema de la desigualdad y el tema de la crisis económica. O sea, esos son elementos que si nosotros no lo hacemos, no tenemos muy poco margen de juego. Es que lo que pasa, Omar, claro, lo que pasa es que, ¿por qué yo pongo tan de relieve esta volatilidad? Porque yo, con mucho respeto lo digo, con mucha humildad también, pero yo veo que hay gente de mi sector que sigue pegado en el análisis conservador, incluso hasta reaccionario desde el punto de vista electoral de izquierda, centro, derecha, cuando Claro. analizan las votaciones. Y eso no tiene nada que ver con la realidad, sino es que uno lo invente. Entonces los equívocos pueden ser grandiosos. Mira, nosotros tenemos un tremendo desafío en el Partido Comunista de Chile, porque nosotros subimos la votación significativamente. Ya la habíamos subido en las primarias con Daniel Jadwe, significativamente. Y esta vez volvimos a plantear en la campaña, vota confiado, vota comunista. Y ocurre que en vez de bajar la votación, subimos la votación. Entonces, ¿cuál es la explicación? Yo no creo que la explicación sea la autorreferencia de que somos los campeones, las campeonas o cosas por el tipo, que eso ya francamente yo diría que terminémoslo, porque si no podemos terminar súper bien nosotros, felices y forrados y con cash en la moneda. Eso puede ocurrir. O sea, Entonces, de hecho hoy día ocurre. Hoy día o sea, tenemos los constituyentes, ¿cuántos son los republicanos? bueno, el punto de referencia es que una fuerza política tiene que, su alma, su esencia, como la nuestra, es generar y ayudar a incidir en las transformaciones, no en la autopura referencia. Ese es el punto de referencia crucial, determinante. Y a nosotros, obviamente, que nos sirve haber crecido porque nos da mayor incidencia. Lo decía el otro día, o sea, yo esperaría que nuestras aliadas y aliados, en vez de mirar, no sé, con cierta distancia, pucha, se alegren de que el Partido Comunista haya elevado su votación, porque ¿qué hubiera ocurrido si el Partido Comunista baja su votación? Es un golpe a todo el sector. Mientras que si el Partido Comunista sube su votación, es una ayuda a todo el sector y a nuestro gobierno. Si esa cuestión de las polarizaciones, cuidado, lo decíamos al comienzo del programa, es re peligrosa esa visión. Miren en lo que está terminando el pacto transicional de Chile. Miren en lo que está terminando. Gladys antes del 96 ya decía y advertía el riesgo de que el pacto transicional se transformara en un camino con flores para que la derecha volviera en gloria y majestad a gobernar Chile. ¿Sí? Entonces, claro, yo escuchaba a algunos próceres de la ex Concerta en ese tiempo que decían, bueno, pero ¿qué tiene de malo la alternancia? En ese tiempo decían, bueno, ahora está demostrado que tiene de malo, pues. ¿Quién paga? El pueblo, pues. Eso es, pues. El pueblo paga porque la pasa mal, la sufre. Eso es, pues. Entonces, yo creo que hay puntos de referencia súper concretos, históricos, que es importante considerar. A mí me parece que necesitamos avanzar rápido en una unidad social y política para enfrentar todas estas cosas, y yo creo que ya dejarnos no sé, de limitaciones respecto de las formas concretas como enfrentamos temas como la seguridad, como la migración y otros, y ser mucho más intensivos. Yo creo que en esto estamos pagando un poco no un poco, estamos pagando el que tanto la hegemonía mediática como nuestras indefiniciones o nuestras contradicciones como coaliciones nos llevan a que al final la gente vota por quien ve más directamente involucrado en esos temas. Entonces uno no saca nada con decirle, no, eso es mentira. Sí, pero la gente lo cree. Por supuesto. Y yo creo que lo otro, Entonces,
también que hay que hacer una reflexión sobre el tema del sistema democrático que tenemos. No estoy hablando como un cuestionamiento radical, ojo, quiero que entiendan bien lo que voy a decir. Lo que estoy diciendo es que en el sistema democrático que nosotros tenemos, la perspectiva de que ascienda un sector como republicano, y entendiendo que habrá gente ahí que sea medianamente equilibrada y habrá gente que tiene un proyecto país, yo eso lo entiendo perfectamente. Lo que digo sencillamente que también en ese mismo sector hay gente que tiene otro tipo de mirada frente al país y es una mirada excluyente. No es muy distinta, no es muy distinta con el video que comenzamos, ¿no? Que consideran, ¿no es cierto?, que este Chile no es para todos, sino que es para algunos y para los que son más parecidos. Y por tanto hay otros que hay que excluir. Y desde ese punto de vista, evidentemente que la democracia, tal cual como nosotros la estamos viviendo, conviviendo, en la medida que hayan sectores que quieren venir y construir una sociedad distinta, más justa, pero que no son capaces de impedir este ascenso, son incapaces de impedir este ascenso, corren un riesgo muy grande. Y el riesgo es alto, es Claro. altísimo, es altísimo. Y Sí, entonces, ¿qué es ahora lo que yo pasa? ahí, Que Omar, en los silencios y las convivencias de repente se van estoy de generando estas acuerdo situaciones que son contigo, estoy de complejas. acuerdo contigo, pero agrego un punto. Hoy día, en un sistema, uno puede cuestionar las dos listas, uno puede decir el sistema de circunscripción, pero yo creo que no se puede cuestionar el resultado de la elección. No, por supuesto, no. Entonces ocurre de que el resultado de la elección es el que es y las votaciones son las que son. Claro, A por eso, partir ¿no? de ahí yo creo que hay que hacer los análisis. Claro, yo simplemente voy al riesgo de creer, por ejemplo, de que si tú, mira, el ejemplo, si hubiéramos tenido dos consejeros más, es que la diferencia no la hace mucho. Sí, Yo creo que es distinto es si tú tienes dos consejeros más, pero tienes más organización social, pero tienes más presencia social, tienes más capacidad, ¿no es cierto?, de responder pero claro, en los claro. espacios sociales para poder, ¿no es cierto?, Es que lo que enfrentar ocurre, claro, Omar, estas lo que posiciones. ocurre es que el análisis reduccionista de algunos sectores de nuestro sector, yo diría que no tienen en consideración lo importante que es el desarrollo de la conciencia social en los territorios, en la base social, a donde tú entras en disputa, porque tampoco ahí te encuentras Sí, en el pues, aire, no, no, ahí estás en disputa. Pero por otro lado, también el fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos sociales, que yo diría se les mira con sospecha desde los 90 en adelante, a pesar de haber sido clave en la lucha contra la dictadura. En la semana pasada se recordaron 40 años de la protesta nacional, de la primera protesta nacional convocada por el Comando Nacional de Trabajadores, encabezado por Rodolfo Seguel y por otros líderes sindicales, algunos muertos lamentablemente, pero hubo un acto en la Central Unida, perdón, en el Partido Socialista. Le dieron un homenaje a Rodolfo Seguel en la municipalidad de Rancagua, lo reconocieron como hijo ilustre. Cuando fue una de las epopeyas de los 80 más grande y más importante, precedida por una lucha y una resistencia tremenda en territorios, en colegios, en universidades, en fin, no había ningún lugar en Chile donde no hubiera algún grado de resistencia que fue cuajando, y se produce este llamamiento del Comando Nacional de Trabajadores a la protesta nacional, ¿no? Pero es claro. un proceso que cursa desde los territorios, desde la base, los movimientos de derechos humanos. Eso no puede no reconocerse. Si lo que ocurre es que el pacto transicional también tiene el rasgo de ser una forma de contención de todo eso. Mira, a eso es lo que voy, no vaya a ser que este tiempo, incluyendo nuestro gobierno, vaya a ser un proceso de inmovilización y que ese proceso de inmovilización, a la hora, si es que se cumple esta autoprofecía,
de que vamos a tener a un republicano o a un sector de ultraderecha en el gobierno, además de todo, nos sorprenda, ¿no es cierto?, con una debilidad muy grande desde el punto de vista de la organización social. Eso a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque eso significa Claro, que tú entras a jugar un partido ya muy debilitado, pues, muy debilitado. muy Eso, bien. eso es. Bueno, para ir cerrando ya, pues, para ir cerrando el programa, un, un poemita chiquitito que tiene en realidad, tiene cuatro versitos. El arte de resistir. El arte de resistir convoca las huellas del libro del Éxodo y recrea el amor de los oprimidos. Buena, bueno, gracias. Así Muchas nomás, gracias. Así así nomás. nomás. Y así despedimos este programa hoy. Así lo despedimos. Ya pues, que estén muy Con bien, mucha esperanza y mucha con convicción. mucha esperanza. Así es, ese es el Vamos a camino. revertir esto, vamos a Así revertirlo. es, Se puede, así es. se puede. Chao, chao. Chao, Juan Chao, Andrés. Mar. Chao.